está llamando multitud de personas a llevar una voz de advertencia, de última oportunidad a tantos que están perdidos, para que avancen, se arrepientan, se conviertan a Jesucristo y se salven, porque Cristo viene. ¡Alabado sea Dios! Mi alma te alaba. Dios está llamando. Los Estados Unidos llamó a un hermano, apenas lo llamó, lo apartó a ayunar. El hermano oraba y ayunaba apartado y Dios le habló con voz audible. Le dijo, te he llamado para que le anuncie a la gente que mi segunda venida está a las puertas. Le dijo, vete y diles que esta es la última generación. Alabanza hacia Dios. El hermano lo oyó con la voz de Dios hablando en los oídos, pero eso está en la Biblia. Mateo capítulo 24, en el verso 33 al versículo 34, la palabra dice que cuando viéramos todas las señales que Cristo dejó, esa generación no pasaría sin que todo se hubiese cumplido. Esta generación que está aquí en esta noche, esta multitud que se ha reunido en este lugar, ha visto todas las señales que Cristo dejó cumplidas, y esta generación no pasará sin ver a Jesús retornando del cielo. Por eso en esta noche te traemos una voz de alerta, una voz de advertencia, un grito de esperanza de que aunque es tarde ya, aunque el tiempo se acaba, aunque estaba en posteros días, todavía en esta noche tú tienes una oportunidad de aceptar este Cristo y salvarte, de escapar para siempre del juicio terrible de Dios que viene sobre esta tierra. Otro siervo que el Señor hace algún tiempo se le apareció y le habló, le dijo, vete, dile a la gente que ahora mismo, en el reino de los cielos, los ángeles hacen los preparativos para la gran fiesta. ¡Alabado sea Dios! ¿Cuántos van para allá? Esa es una fiesta que yo no me la quiero perder. Aunque me pierda todas las fiestas de esta tierra impía y pervertida, no importa. Pero la fiesta que vamos a tener allá arriba con millares de ángeles y redimidos, esa no me la quiero perder. ¡Alabado sea Dios! Y en esta noche, amigo querido, Dios te ha traído a este lugar para que sepas que pronto el pueblo del Señor se va y habrá fiesta en el cielo. Óyelo claro, no es un grupo de religiosos mundanos, no es un grupo de religiosos pecadores, no es un grupo de religiosos hipócritas, no es un grupo de evangélicos tibios, es un grupo de hombres y mujeres lavados en la sangre, llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres apartados del pecado y de la maldad, arrepentidos, los que se van con Cristo para el cielo. ¡Gloria sea a Dios! Esta noche arrepiéntete que Cristo te ha traído para salvarte. Ven a Jesús y sálvate. Te ha traído para salvarte. En el segundo en que vienes a Cristo, Él te perdona y su sangre te limpia de todo pecado. Gloria al nombre de Dios. Y en esta época, donde quiera nos movemos, se oye una voz de Cristo viene. Una voz de el Señor me mostró que pronto desciende a buscar a su pueblo. Es el llamado de Dios. Es la atmósfera gloriosa que se mueve en medio del pueblo anunciando la venida del Señor. Hace casi 2000 años hubo un ambiente muy parecido aquí abajo en la tierra. En aquella ocasión no se anunciaba la segunda venida de Cristo, pero se anunciaba la primera venida del Señor. Y no había una multitud de hombres y mujeres anunciando como ahora. Había un solo hombre que Dios llamó a advertir que el Mesías esperado estaba a punto de llegar. Y aquel hombre, dice la Biblia, se llamaba Juan el Bautista. Y predicaba y anunciaba que estaba a punto de aparecer Jesús, el Hijo de Dios. Dice la Biblia, Juan capítulo 1, en el verso 17, que aquellas multitudes, Juan les predicó y le dijo, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vienen por Jesucristo. ¡Alabado sea Dios! Y a las multitudes que habían oído tanto de la ley y que vivían por la ley, Juan le estaba anunciando, ya lo de la ley es algo pasado. La dio Moisés, decía Juan, pero la verdad, la gracia de Dios,
la misericordia de Dios, la salvación de Dios, la bendición plena de Dios. Juan decía, vienen por Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Gloria sea al Señor. Dice la Biblia que en una ocasión, mientras Juan predicaba ese mensaje y anunciaba que venía el Redentor, dice que de pronto vio caminando hacia la multitud un hombre, y dice que Juan, asombrado, lo señaló y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Alabado sea Dios! Y Juan reconoció que aquel hombre que se acercaba, a pesar de que nunca lo había visto, era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y se lo gritó a la multitud. ¿Y cómo Juan lo supo? Muy sencillito. Dice la Biblia que cuando Jesús se acercó al Jordán para hacerse bautizar de Juan, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y vino sobre él. Y cuando Juan vio aquella palomita que vino sobre Jesús, instantáneamente entendió, reconoció y supo que no era un hombre cualquiera, era el Cristo, el Hijo de Dios. Y lo anunció a la multitud. Y lo dijo, ese es el Hijo de Dios, porque aquel que me llamó en el desierto para que bautizara con agua, me dijo que cuando viere la paloma descender sobre ese, sabría que es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¡Alabado sea Dios! Y Juan dio testimonio y anunció que aquel era el Mesías. Hoy en día estamos anunciando la segunda venida de ese Cristo maravilloso. Hoy en día estamos predicando por todos los lugares, por pueblos, por campos, por valles y montañas y ciudades y países, que ha llegado el momento del retorno de Jesucristo. Que las señales están cumplidas, que pronto será tarde para los pueblos. Pero en esta noche, aquí en San Germán, aquí en esta esquinita, estamos trayendo el mensaje, y todo el que está ahí, en esa multitud, o aquí en este lado, o en este lado, reciben esta noche una oportunidad de Dios para entrar por el camino, para entrar por la verdad, para entrar por la salvación. ¡Alabado sea Dios! La verdad no es la religión tal ni cual. La verdad no es la doctrina tal o cual. La verdad no es el dogma de los hombres. La verdad es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que en la cruz murió y derramó sangre que limpia el pecado. Cuando Juan testificó de él, dijo, claro, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La gracia de Dios, la misericordia de Dios está disponible para usted en esta noche a través de Jesucristo. Usted quiere misericordia, quiere gracia de Dios, quiere salvación de Dios, quiere el perdón de su pecado, tiene que venir por Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay atrechos, aquí no hay puertecitas, aquí no hay mediadores especiales, aquí hay un solo mediador, Cristo Jesús, un solo Salvador, Cristo Jesús, uno solo que vino a morir por la humanidad, Cristo el Hijo de Dios, amén. Si viene a Él, se salva. Si lo rechaza a Él y lo echa a un lado a Él, se perdió. Se morirá usted en su pecado. Ahora hay algo muy extraño en la Biblia. Y es que dice la palabra que después que Juan el Bautista bautizó multitudes de personas y anunció con autoridad y con poder la primera venida de Jesucristo a la tierra, dice que fue encarcelado por Herodes. Y en la cárcel, atribulado y solo, triste, le entró una duda muy increíble. Bueno, el diablo se las compone para ponerle dudas a cualquiera. Y si se las puso Juan el Bautista, que Cristo dijo que no había nacido hombre del vientre de mujer más grande que Juan, le puede poner dudas a cualquiera. Por eso cuídense que está aquí en esta noche. Pero a Juan logró ponerle duda. Y tan grande fue la duda que dice que Juan en la cárcel, después de anunciar que aquel Cristo era el Mesías y era el Cristo esperado, dice que envió a 2 discípulos hacia Jesús a preguntarle algo, que imagino la cara que el Señor pondría cuando le preguntaron eso. Porque dice la Biblia, Lucas capítulo 7, verso 18, que aquellos 2 discípulos llegaron donde Cristo, que estaba predicando y sanando enfermos, y le dijeron, Juan el Bautista nos envió a preguntarte si tú eres el que había de venir, o si debemos esperar a otro. Parece increíble, pero está en la Biblia. Quiere decir que Juan, después que anunció a Jesús y dijo, ese es el Cordero de Dios,
Ese es el Cristo. Ese es el que había de venir. Después de todo ese anuncio, ahora le mandó a preguntar, ¿me equivocaría o no me equivoqué? ¿Eres tú o no eres tú? ¿Hay que esperar a otro o eres tú realmente el Cristo? Sea bendito el nombre de Dios. Ahora, hay una cosa que está clara en la Biblia. No había razón para que Juan se llenara de duda. No había excusa para que naciera la duda en su corazón. Porque en el Jordán dice la Biblia que él vio muy claro cuando el Espíritu Santo en figura de paloma vino sobre Jesús para identificarlo como el Cristo. No había excusa para Juan. Porque en el desierto el Dios del cielo le habló y le dijo, sobre quien viene descender el Espíritu en figura de paloma, ese es el que viene a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y Juan testificó en aquel día memorable, ese es el Hijo de Dios. Ahora lleno de duda le mandó a preguntar, ¿eres de verdad tú el Cristo o no eres? ¿Hay que esperar a otro o eres tú el real? ¿Cómo el diablo se las compuso para ponerle esa duda? Yo no lo sé, pero lo hizo. Por lo tanto, el que está aquí en esta noche, mire, no le permite a usted un diablo mentiroso que le ponga duda. No le permita a usted, como le permitió Juan, a un diablo ladrón, a un diablo experto en intrigas y en mentiras que le ponga duda a usted. Porque mire, esto es una Biblia católica. Yo me convertí leyendo esta Biblia. Salí de la mentira y vine a la verdad que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y en esta Biblia católica dice bien claro, libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, que no hay salvación en ningún otro, que debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres por quien podemos ser salvos, si no es en Cristo Jesús, el Nazareno crucificado. ¡Gloria sea Dios! Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra que salió por boca del apóstol Pedro. Esa es la palabra que está aquí como doctrina fundamental y única de salvación. Que no hay otro nombre que Dios haya puesto para que te salve. No hay otro nombre que Dios haya puesto para que tu pecado sea perdonado. No hay otro nombre que Dios haya puesto para que escapes del infierno y de la condenación que no sea Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Gloria sea a Dios! Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay esperanza. Usted puede ser el más rico de la ciudad y sin Cristo está perdido. Es pobre y miserable. Usted puede ser el del nombre de más abolengo en la ciudad. Sin Cristo usted no tiene nada. Está desnudo, es mendigo. Pero venga Cristo y se enriquecerá. Venga Cristo y se llenará de la gloria de Dios. Amén. Porque en Cristo hay vida. En Cristo hay confianza. De eterna salvación. Pero fuera de Cristo no hay nada que pueda traerle a usted seguridad de que en la muerte se vaya para el cielo con el Señor. Bendito sea Dios. Por lo tanto, no le permita al diablo que le puso dudas a Juan en la cárcel, que le vaya a poner dudas a usted de ninguna clase en esta noche. Juan no tuvo excusa porque Dios le dio señales a Juan en el Jordán para que reconociera a Jesús. Y usted tampoco tendrá excusa porque aquí en la Biblia Dios dejó señales para que supiéramos cuál sería el tiempo del retorno de Cristo y avanzáramos a convertirnos a Él y a escapar de los juicios terribles que vienen. Juan vio señales, vio una paloma que descendió e identificó a Jesús. Y también Juan oyó una voz poderosa, la voz del Padre que gritó en el Jordán, ese es mi Hijo el amado, en Él tengo contentamiento. Que sí que Juan vio y oyó. Hoy en día es igual. Hoy en día estamos oyendo, ¿qué oímos? La palabra, como está aquí. Ahí no hay duda ni titubeo, la palabra es infalible. Ningún hombre es infalible, todos los hombres fallan y se equivocan. Pero la palabra es infalible porque vino por el Espíritu Santo, inspirada por el Dios que está aquí con nosotros en esta noche. Que oímos esa palabra, pero también estamos viendo las señales que dejó el Señor en la Biblia cumplir ante nuestros ojos hoy en día. Y según Juan vio una paloma como señal, la Biblia dice que en los últimos días, en el tiempo del fin, lo sabríamos porque la humanidad, como en los días de Noé, estaría depravada, corrompida, llena de violencia y de maldad. Eso está aquí. Y dice que eso serían los días del retorno de Cristo. Y la humanidad está viendo eso hoy en día, y aún el más ignorante lo ve, que no ha habido una época de más depravación, de más maldad, de más robo, de más asaltos, de más crímenes, de más vicios que esta época que estamos viviendo ahora.
Y cuando usted ve hoy en día que hay tantos miles de adictos a droga en Puerto Rico, diga, gloria a Dios que Cristo está a punto de retornar. ¡Alabado sea Dios! Cuando usted vea que hoy en día matan tantos y asaltan tantos y roban tantos, mire, es la señal de la Biblia, como en los días de Noé, que Cristo viene, que pronto será tarde para la humanidad. Quiere decir que las señales están cumplidas, las vemos con los ojos. El que dude, ay de usted, porque en el momento que se acerca, cuando venga a ver que el Señor se llevó un pueblo, será tarde entonces para su alma. Las señales están aquí. El profeta Daniel dijo que sabíamos que estábamos en los últimos días, porque habría un crecimiento científico increíble que arroparía la tierra. ¿Se ha visto eso? Ahora mismo la ciencia anuncia, que cada 5 minutos se descubren 300.000 palabras de conocimiento científico nuevo. Y ahora mismo estamos aquí. Los cohetes teledirigidos atraviesan el espacio y se van hasta arriba, hasta el espacio exterior. Y ahora mismo, mientras estamos aquí, se descubren inventos continuamente increíbles. Se le saca la energía al átomo. Hay bombas de hidrógeno. Hay cohetes que pueden destruir las ciudades en segundos. ¿Cuánto invento? ¿Por qué? El profeta lo dijo. Conocimiento científico increíble para el tiempo del fin. Señales. Según Dios le dio a Juan el Bautista señal de una palomita que descendió y vino sobre el Señor para saber que era el Cristo. Ahora también hay señales que nos gritan que el Cristo que Juan el Bautista anunció está a punto de retornar a la tierra. Amén. Lo único que hay una diferencia grande ahora. Juan lo anunció que venía como redentor. Venía a bautizar con Espíritu Santo y fuego a la humanidad. Venía a preparar las multitudes para que pudieran salvarse. Venía a morir en la cruz por tantos que estaban perdidos. Esa fue la primera venida. Pero ahora, la Biblia dice que viene primeramente a levantar un pueblo que se va con él para el cielo. Y ese pueblo se lo tiene que llevar. Porque inmediatamente después que se lo lleve, viene el juicio de Dios a limpiar esta tierra como nunca antes la han limpiado. Y si usted se queda, será limpiado en los juicios de Dios. Pero como Dios siempre ha advertido, y Dios siempre ha lanzado voz de alerta, y Dios siempre ha lanzado voz de esperanza, está lanzando voz de alerta a los pueblos, aquí en San Germán en esta noche, y en todos los lugares de la tierra, a través de tantos siervos, de que usted puede escapar, porque Dios quiere que usted escape, Dios no quiere que usted se pierda, Dios quiere que usted se salve. Pero hay un Redentor, hay un solo Cristo, el que Juan anunció, el que Juan señaló diciendo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Aleluya! Ese Cristo está aquí para salvarle a usted en esta noche. Usted está aquí porque el Espíritu Santo lo ha traído. Usted está aquí porque Él lo aló a este lugar para que usted se abrace con ese Cristo en esta noche. Si usted se va sin ese Cristo de aquí en esta noche, usted será responsable de su alma. Si se va sin ese Cristo de aquí en esta noche, usted no tendrá excusa jamás delante de Dios, porque las señales están cumplidas, el tiempo está en su postrimería, todo está preparado. Usted es el que tiene que avanzar en el cielo, todo se prepara para la gran fiesta. Amén. Pronto un pueblo se va. Y usted está invitado en esta noche a ser miembro de esa familia que se va a ir. Dios lo ha traído para invitarlo a usted, para que usted acepte a Cristo, viva con Cristo lo poco que resta aquí abajo, y pronto se ha levantado para el reino de los cielos. Si usted ama más este mundo pervertido que a Cristo, en este mundo perecerá. Si le da la espalda a Cristo por religiones muertas y mundanas, con las religiones muertas y mundanas perecerá. Pero si viene este Cristo maravilloso que no es mundano, que es un Cristo limpio y santo, Él le pondrá como Él es. Porque Él cambia al hombre y lo pone como Él. ¡Aleluya! Y usted será preparado para que en el día que viene pueda escapar, ser librado de los juicios que vienen. Bendito nombre de Dios. Hay señales que Él dejó. Como le dio a Juan una señal, a nosotros nos ha dado muchas señales. Juan vio una sola señal, la palomita que identificó. Pero nosotros hemos visto el crecimiento científico. Nosotros hemos visto la depravación que hay actualmente. La Biblia dice que en los últimos días Israel retornaría a su patria. Y lo hemos visto retornar a mediados del siglo. Y lo vimos en 67 reconquistar a Jerusalén. Y lo vemos ahí. Y la Biblia dice que eso serían los últimos días.
que cuando eso ocurriera, Cristo dijo, el tiempo se había cumplido. Alabado sea Dios. Por lo tanto, esta es noche de vida o muerte para usted si está perdido. Es noche de condenación o salvación para ti si has venido a este lugar sin vida, si has venido a este lugar en tu pecado. Si estás en pecado, estás muerto en tu pecado. Pero en esta noche, el que da vida, el que resucita a los muertos, está aquí para lavarte con sangre y darte vida nueva. ¡Gloria a Dios! Él no hace excepción de personas. Con Él no hay nadie grande. Con Él no es cuestión de los ricos. Con Él no es cuestión de los profesionales. Con Él no es cuestión de los de sociedad. Aquí no se hace excepción de personas. Él no mira cara de hombre. Aquí nadie es grande. Aquí todo el mundo es pequeñito. Aquí el que quiera, aleluya, salvarse, tiene que humillarse a Él. Alabado sea Dios. Olvídese su grandeza terrena. Eso es basura. Venga Cristo, humíllese a Él y sálvese. ¡Sálvese! Que si usted es el profesional más grande de la ciudad y viene a Cristo, Él lo salva instantáneamente. Si usted es el más rico de la ciudad y viene a Cristo, lo salva instantáneamente. Si usted es el catedrático de más inteligencia de la ciudad y viene a Cristo, lo salva instantáneamente. Pero si sigue sin Cristo, se pierde con todas sus letras y su fama y su dinero. No se vaya al infierno con letras y fama y dinero. Venga Cristo, que Cristo tiene para usted un cielo donde hay gozo y hay paz, que serán nuestros por la eternidad. Bendito sea el Señor. Esta es la época decisiva. Gloria al nombre de Jesús. Juan el Bautista dudó. Su duda fue tan grande que envió a los dos emisarios. Y le dijeron a Jesús cara a cara, Juan te envió a preguntar que si eres tú el que ha de venir o hay que esperar a otro. Y la Biblia dice que en ese momento, cuando le preguntaron eso, dice que en ese momento le trajeron al Señor muchos enfermos, con plagas, endemoniados, con diversas enfermedades. Y dice que el Señor dio vista a los ciegos, hizo caminar los cojos, mudos hablaron, muertos resucitaron, leprosos fueron limpiados. Y dice que le dijo a los discípulos de Juan, anúncienle eso a Juan. Alabado sea Dios. Dígale a Juan que cojos caminan y ciegos ven, y mudos hablan y leprosos son limpiados. Y díganle a Juan que a los pobres se les anuncia la buena nueva. Alabado sea Dios. No explicó nada más. En otras palabras, los milagros que estaba haciendo, las obras gloriosas que se manifestaban a través de él, confirmaban que era el Cristo. Gloria sea Dios. Había confirmación. La palabra que predicaba y los milagros que acompañaban a la palabra. Y no dijo otra cosa. Díganle a Juan lo que están oyendo aquí, lo que están viendo. Hoy en día es igual. Nadie tendrá excusa. Porque donde quiera se predica esta palabra, se predica como está en la Biblia. Se predica como está en este libro sagrado. Se predica como está en el libro que vino del cielo. ¡Aleluya! Y usted oye palabra de Dios. Aquí no oye dogmas, ni ritos, ni tradiciones, ni cuentecitos de hadas. Aquí usted oye la palabra de Dios que es vida. Pero entonces el Señor, que está muy vivo, es un Cristo muerto que se puede cargar al hombro. Es un Cristo que resucitó de entre los muertos. Y dijo, estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta la consumación del siglo. Ese Cristo que está aquí vivo confirma esta palabra como la confirmó en aquellos días cuando él mismo la predicaba en persona. Y donde quiera predicamos esta palabra y anunciamos que Cristo viene. Y anunciamos que son días finales. Y llamamos a que usted se arrepienta y avance porque pronto la puerta se le va a cerrar. Dios confirma con milagros y señales como Cristo lo hizo en la tierra. Ahora mismo acabamos de regresar el miércoles pasado de la campaña en Maracaibo, Venezuela. El milagro más grande para mí fue que predicamos allí 3 semanas y 6.447 almas aceptaron a Jesucristo. Los indios guajiros de Maracaibo, que muchos no entendían una palabra de español, iban allí. Y no entendían nada y cuando hacíamos llamamiento bajaban y aceptaban a Jesucristo. ¡Alabado sea Dios!
Pero alguno dirá, bueno, yo no creo que eso sea un milagro. Para usted no, pero para mí sí. Para mí es el milagro más grande, que las almas acepten a Jesucristo. Pero como el Señor sabe que para muchos eso no tiene importancia, aunque es lo más grande, también hizo milagros más grandes que ese para los que en la carne juzgan. Y una india guajira, bastante anciana, 5 años ciega, que no entendía una palabra de español, vino el último día de la campaña y cuando la pasaron a la plataforma, un hermano guajiro, pastor, que habla guajiro y habla español, la trajo y me dijo, mire, Dios ha hecho un milagro tan grande con ella. Le dije, ¿qué tenía? Y la señora empezó a hablar en guajiro, yo no entendí una palabra. Y él interpretó y dijo, dice ella que era ciega, que hacía 5 años que no veía nada, que por 19 años su vista se había estado opacando, pero los últimos 5 años ya estaba totalmente ciega. Pero cuando hicieron la oración, aunque ella no entendió nada, cuando terminaron, sus ojos se abrieron y ve todo claramente. ¡Alabado sea Dios! Yo le dije, si es verdad que ve, dígale que tienda su mano y tome mi dedo. Y puse el dedo mío bien lejos de su cara y para los lados. Y cuando dije eso, él le dijo en guajiro a la señora, mire que tome el dedo del hermano. Y ella extendió la mano y hizo así, y me agarró seguido mi dedo. ¡Alabamos a Dios! Y yo le pregunté, ¿ve claro? El hermano lo interpretó y ella hacía así con la cabeza y hacía así, decía, veo perfectamente bien. ¿Qué es eso? Una bendición para ella, amén. Pero es una confirmación de la palabra que predicamos aquella noche. ¿Qué predicamos aquella noche? Que estamos a punto de ver el retorno de Jesucristo. ¿Qué predicamos aquella noche? Que Cristo está a punto de levantar un pueblo de esta tierra y llevárselo para el cielo. Porque lo tiene que librar de los juicios que van a limpiar este mundo pervertido. Y amigo querido, usted recibe en esta noche un llamado de Dios. Usted, amigo, recibe en esta noche una oportunidad especial que el Dios de la gloria, como es tan bueno, le quiere dar a usted. Porque ¿para qué necesita Dios que usted y yo vayamos al cielo? Si Dios lo más que tiene son ángeles allá arriba. Y Dios es el Dios del universo. ¿Para qué? Dios no necesita a usted ni a mí para nada. Pero en su amor, en su misericordia, quiere compartir su reino con nosotros. Apocalipsis 13, verso 18, que su número es el 666. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Es decir, que vienen eventos de una importancia tremenda para el pueblo de Dios. Terrible. Y cuando vemos que ahora mismo todas las señales del retorno de Cristo se cumplen, esta es la época de nosotros pelear con todo para estar asegurados de volar cuando suene la trompeta. Cuando suene la trompeta, y probaremos con la Biblia eso bien claro y bien detallado en breve, cuando suene la trompeta, los creyentes firmes volarán. Ni veremos al anticristo, ni veremos gran tribulación, ni veremos nada de eso. Pero no lo crea hasta que no se lo probemos con la Biblia. Alabe lo que él vive. Bendito el Señor Jesucristo. Ahora, Daniel capítulo 8, verso 24, vuelve y habla de este hombre que le llama la bestia. El libro de Apocalipsis. Daniel capítulo 8, versículo 24, 23 en adelante. Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, dice, cuando estuviéramos en plena apostasía, maldad extrema en la tierra, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ese es el hombre que Juan le llama el anticristo, Apocalipsis le llama la bestia. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Ya vimos en Apocalipsis 13 que el diablo le da todo su poder, no es con la fuerza de él, es con la fuerza de Satanás. Fíjese como el diablo imita a Dios en todo. Nosotros no nos movemos con fuerza nuestra tampoco, nos movemos con la fuerza del Espíritu Santo que está en nosotros, que Jesús nos ha dado. Y el anticristo tampoco se moverá con su fuerza, se moverá con la fuerza del diablo. Que sí que es el diablo imitando lo que Dios hizo con Jesús, que le pasó todo el poder a Jesús. Ahora él viene y le pasa todo el poder a ese hombre. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a ver más de eso ya mismo. Su poder
se fortalecerá, mas no con fuerza propia. El diablo le pasará su trono y todo su poder. Causará grandes ruinas, prosperará, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ahí vuelve lo mismo otra vez. Desde Daniel está profetizado que hará guerra contra los creyentes que están aquí abajo en ese tiempo y los destruirá. Ahora está hablando físicamente y espiritualmente. Los que le acepten los destruye espiritualmente. Los que lo rechacen y mantengan el testimonio de Cristo los destruye físicamente. La persecución más terrible que jamás habrá visto contra el cristianismo vendrá ahora. Será una repetición de la Inquisición romana, pero en forma abierta y pública y trágica para los que se queden. Por eso que hay que dar una voz de alerta al pueblo y mostrarle cómo es que tenemos que estar preparados para ir, para que escapemos de esto, más el galardón tremendo que recibirá los que se vayan con el Señor. No es lo mismo lo que se salvan en la tribulación que lo que se salvan cuando suene la trompeta y volemos, que somos la novia de Jesucristo y estaremos en boda allá arriba mientras la tribulación está en su apogeo y matando cristianos aquí abajo por miles. Quiere decir que aparte de escapar de la tribulación, seremos el pueblo que donde quiera Cristo vaya, nosotros iremos detrás de él. Primera de Tesalonicenses 4:16 lo dice bien claro. Que sí, que irse en el rapto es el privilegio más grande que jamás Dios le haya concedido a humano alguno. Por eso que la Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Nunca, ni los días apostólicos, ni en ninguna época ha vivido el pueblo algo tan grande que jamás moriremos. Oiga eso. Jamás van a pasear este cuerpo que tenemos ahora en un ataúd por ahí hasta el cementerio. Jamás. Jamás la muerte va a tener el privilegio de meternos el aguijón y hacer que esto deje de respirar. Se ha glorificado el nombre de Dios. Y el privilegio de en un segundo recibir un cuerpo igualito que tiene Jesucristo. Bueno, es grande lo que Dios nos ofrece. Si perdemos esa bendición, somos los más necios de los seres humanos. Sonríese, que el Señor le ama. Pero la Biblia dice qué es lo que hay que hacer. Si no lo hacemos, es cuestión nuestra. Dios siempre dice lo que hay que hacer. Luego usted tiene un libre albedrío y yo también. Si queremos hacer otra cosa, pues allá nosotros. Pero si hacemos lo que Él dijo, escaparemos y no veremos nada de esto que estamos hablando ahora. Sea bendito el Señor Jesucristo. 42 meses, son 3 años y medio, ahí es la gran tribulación. Cuando todo el poder de ese hombre satánico se va a desencadenar sobre la tierra. Y viene tercera guerra mundial en esos días. Y viene terremoto mundial en esos días. Y plagas y hambre y granizo como jamás se ha visto. Por eso fue que Cristo dijo que si no acortare esos días, ninguna carne sería salva. Esos días pondrán en peligro la vida de toda la población del mundo. Lluvia radioactiva que caerá. Ahora, el Señor va a intervenir a tiempo para que haya sobrevivientes. Y esos sobrevivientes se añadirán al reinado de Cristo que se establecerá. Pero con cuerpo como este, olvídese, aquí lo grande es la novia de Jesucristo. Lo grande es la novia del Cordero, aquellos en cuyos corazones está establecido ahora mismo el reino de Dios. Bueno, lo de nosotros tan grande, mire, que es realmente extraordinario, ¿verdad? Increíble, cuando Jesús, hablando de Juan el Bautista, dijo que no había nacido profeta de vientre de mujer más grande que Juan. Sí, que Juan era lo más grande que jamás se levantó como profeta. Bueno, fue el que preparó el camino del Señor y el que anunció un cambio de dispensación de la ley a la gracia. Y sí que realmente fue algo extraordinario. Sin embargo, Jesús dijo estas palabras tan inquietantes: pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Todos los que están aquí lavados en la sangre ahora mismo, llenos del Espíritu Santo, viviendo en santidad, son más grandes que Juan. Alabe lo que él vive. Bueno, eso es extraordinario, pero fue lo que Jesús dijo. En el reino de los cielos, el más pequeñito es más grande que Juan. Juan nunca tuvo lo que tenemos nosotros. Ser novia de Jesús, esposa de Jesús, era el amigo del Señor. Pero más grande es la esposa que el amigo. Alabe lo que él vive.
Porque la esposa es una sola carne con el esposo. Somos el cuerpo de Jesús. Somos un solo espíritu con Jesús. Somos el cuerpo de Jesucristo aquí abajo. Jamás nadie en el Antiguo Testamento tuvo ese privilegio. Nadie de la edad apostólica para acá es que tenemos esa maravilla. Y sin embargo, ¿cuántos se lo dejan robar del diablo? ¿Cuántos evangélicos usted ve que ahí andando ahí, arrastrándose ahí? En una vida cristiana superficial. ¿Cuántos que predicaban, ministraban, se fueron atrás? Están ahí hecho un escombro. Qué terrible. Cuando tenemos algo tan grande por qué luchar, y usted ve la gente inconversa cómo se matan por conseguir una profesión encomiable, ser un gran profesor de universidad, o un gran arquitecto, o un doctor en medicina, y se revientan años estudiando y se amanecen por las noches. Y nosotros, ¿cuánto más debemos hacer nosotros por ser esposa de Jesús por la eternidad? Con un cuerpo igualito al de Él, igualitos a Él, seremos semejantes a Él cuando suene la trompeta. ¿Cuánto más debemos luchar? Sin embargo, tengo casos evangélicos hoy que si van a la iglesia el domingo por la mañana es mucho. Y otros que cuando se le antoja se ponen de pie y se van y sin acabarse el culto siguen andando. Ninguno de esos indisciplinados entrará, hermano. Sea bendito el Señor Jesucristo. Esto es un ejército. Y esto es un ejército en el cual tiene que haber disciplina mayor que ningún ejército de la tierra, porque este es el ejército de Jesucristo. Este es el ejército que va a acabar con la Tercera Guerra Mundial y va a establecer un reino de paz aquí abajo. Imagínense qué disciplina tiene que haber. Los disciplinados volaremos, alabe lo que Él le ama. Hay poder en Jesucristo. Ahora, cuando el anticristo tome esos 10 reinos, fíjense que esos 10 reinos salen del territorio donde estaba Roma, donde vio la bestia esa espantosa Daniel. De ahí sale esos 10 reinos, ahí se establecerán y ahí los tomará el anticristo. Y surgirá el 7º imperio mundial. Vamos a explicar eso bien claro. Daniel vio 4 imperios mundiales: Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma, 4. Pero antes de esos 4 había habido 2: Egipto y Asiria. Egipto, donde estuvo José y el que después esclavizó a los hijos de Israel, y Asiria, el que se llevó cautivo a los hijos de Israel por su desobediencia, y Dios permitió que se los llevaran en cautiverio. Que sí que hasta Roma ha habido 6 imperios mundiales. Tiene que levantarse un 7º, porque en el 7 que Dios termina sus obras. El 7 es el número de plenitud. El 7 es el número donde Dios termina sus obras. Y ese 7º imperio mundial está a punto de establecerse. Y si estamos bien en los últimos días, y si Cristo está a punto de levantar su iglesia, eso tiene que estar prácticamente hecho ahora. Si no, ¿cuándo es que va a levantar el Señor su iglesia? Por eso es que no hablamos con teoría, tenemos que hablar con pruebas bíblicas ahí, claras, precisas. ¿Qué territorio ahora mismo es el que ocupó Roma en aquellos días de los Césares y de su imperio terrible? Lo que hoy en día llamamos la Europa occidental es el territorio geográficamente hablando que ocupó Roma. Que sí que en la Europa occidental tiene que haber sucedido algo grandísimo, tremendo, increíble, que ha preparado el escenario para que el anticristo aparezca y tome los 10 reinos de que habla Daniel ahí y establezca ese 7º imperio mundial. Mundial, porque todo el mundo seguirá en pos de él. Directa o indirectamente todo el mundo apoyará al hombre, todas las naciones, y habrá unidad y habrá prosperidad, y con engaño prosperará todo. Y todo el mundo tendrá los ojos puestos en ese hombre. Las Naciones Unidas nos han dicho que están esperando un hombre, que ningún comité lo puede hacer, han probado comités de todo tipo. Un hombre que tenga tal sabiduría, tal poder persuasivo, que pueda convencer a las naciones y traer paz, impedir la Tercera Guerra Mundial, levantar la economía del mundo. El hombre está ahí esperando el momento para él tomar los 10 reinos y aparecer en escena. Que sí que en la Europa occidental tiene que estar preparado el escenario para eso, porque ese es el territorio que ocupaba Roma, y ahí que dice Daniel que aparecerá 10 cuernos sobre la bestia romana. Entonces, al ver lo que ha pasado en la Europa occidental, nos quedamos atónitos. Porque cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, década del 40, las naciones de Europa quedaron todas arruinadas económicamente.
Francia, Inglaterra, esos estaban arruinados después de esa guerra. Entonces en el 1957 se unieron 6 de esos países de la Europa Occidental, 6. Y en un tratado que se llamó el Tratado de Roma, quedaron unidas las economías de los 6 países tratando de levantarse y superar la tragedia en que habían estado viviendo económicamente hablando. Y ahí se unieron Francia, Italia, Alemania Occidental, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. 1957, y le llamaron el Tratado de Roma a esa unidad. Fíjese que lo que Daniel dice, que ese imperio surge de Roma. Pues le pusieron el nombre por si acaso alguna duda. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, en 1971, nunca olvido que yo predicaba campaña en Chicago. Y una noche prediqué sobre este tema, y al otro día apareció en los periódicos en letras grandes: Inglaterra se une al mercado común europeo, 7º país que se unía. Luego, después de Inglaterra, se unieron Dinamarca e Irlanda, 9 países. Y años más tarde se unió Grecia, los 10 países. Pero cuando yo llegué ahora a Europa a predicar, se acaban de unir España y Portugal. Aquí sí que hay 12. Eso te muestra a ti que 2 tendrán que salir. Porque el anticristo va a tomar 10 reinos, no son 12. La Biblia no puede fallar ni por un ápice, porque es matemáticamente precisa. 2 saldrán. Y realmente fue extraordinario ver hace apenas unos días o unas semanas, que salió una proclama de las naciones del mercado común europeo, que es como le llaman a esa unidad, que estaban muy decididos a sacar 2 naciones fuera, porque la economía del mercado no estaba a lo alta que ellos creen que debe estar. Pero ahora mismo, en esos que están unidos, hay más de 330 millones de personas unidos, como si fueran prácticamente un solo pueblo. Pronto, dicen ellos, que van a quitar las fronteras, y entonces una persona pasará de un país a otro sin enseñar ni papeles ni nada, porque no va a haber frontera. Serán un solo imperio, un solo reino, y pondrán un sistema monetario común. Entonces eso está ahí ya determinado. Quiere decir que ese es el imperio del anticristo, donde está Francia, Inglaterra, Alemania, todos esos países ahí, sin saber lo que les viene para encima. Y en manos de quién van a caer. Y un país como España, que le da la espalda al Evangelio, y que ahora mismo hay como 40 millones de personas, y no sé cuál será el número preciso, ¿verdad? Pero no hay probablemente ni 100.000 creyentes en 40 millones de personas. Que sí que es una cosa increíble. No han creído en la verdad, Jesucristo. Les será dado creer en la mentira. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando venga el anticristo, lo agarrarán como el Mesías que viene del diablo. Sea bendito el nombre de Jesús. Que sí que el ambiente está preparado, solamente que el hombre venga y agarre los 10 reinos y establezca ese gobierno, y entonces sus actuaciones, su sabiduría, su sagacidad, todo su movimiento convencerán a las naciones que ese es el hombre que hay que ayudar y apoyar y seguir para que haya paz y se acabe la inflación y se acaben todas las tragedias que enfrentan las naciones hoy en día. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahora, viendo nosotros un cumplimiento profético tan terrible como es ante nuestros ojos, ¿cuál tiene que ser la reacción nuestra? Bueno, lo que dijo el profeta Jeremías, que son palabras que quedaron escritas ahí y están en pie hoy para la iglesia del Señor como nunca antes. Jeremías capítulo 6, verso 16. Dijo: paraos en los caminos y mirad. Hay muchos caminos aquí abajo, muchas rutas, muchos senderos. Hay que pararse y mirar para todos lados, aquel, el otro. Y preguntar por la senda antigua. ¿Cuál es el buen camino? Y seguirlo, y hallaréis reposo para vuestras almas. Que sí, que en la época de decidirse, toda la humanidad tiene que pararse, detenerse un momentito de todas sus inquietudes y sus preocupaciones terrenales y materiales, y preguntar cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino, cuál es el único camino. Y cuando le digan el único camino es Cristo Jesús, sígalo, alabado sea Dios.
Pero aquí no es que yo lo recomiende ni que yo crea que ese es, no, es que él mismo lo dijo. Juan 14:6, yo soy el camino. Un camino. Esas palabras quedaron metidas en el corazón de los cristianos apostólicos, hasta el punto que le llamaban los del camino. Es la única ruta. Esa es la senda antigua. Pero no como lo quiero no tomar, no, como lo tomó la Iglesia apostólica. Un camino saturado de amor hacia los demás hermanos, de unidad entre el pueblo de Dios. Un camino saturado de poder, un camino saturado de santidad, un camino saturado de oración, un camino saturado de ayuno. La Iglesia apostólica no hacía nada sin la congregación y ayuno. Léalo en Hechos capítulo 13, cuando fueron a mandar a Bernabé y a Pablo, estaban todos en ayuno clamando hasta que el Espíritu habló y dijo, estos dos son los que he separado para esta obra. Esa es la senda antigua, hay que volver a esa senda. Cuando el Pentecostés empezó en Puerto Rico, empezó en esa senda. Y los primeros pentecostales aquí tenían una fe sobrenatural, dependían de Dios para todo. Se enfermaba la vaca, oraban a la vaca y se sanaba la vaca. Se ha glorificado el nombre de Dios. Vigilaban continuamente, oraban y ayunaban, había santidad a toda profundidad. Era todo el mundo lleno del Espíritu Santo. Hoy en día eso ha descendido no se sabe cuántos metros espirituales. Y diga ese pentecostal que usted va y no sabe si es pentecostal o qué es. Porque de mirar por fuera, ya uno sabe que algo raro ha pasado, algo rarísimo ha pasado. Alabado sea Dios. Pero el llamado es, vuelve a las primeras obras, vuelve al primer amor. No que apartes el primer amor, porque si te apartas el primer amor, dice la Biblia, estás caído. Hay que arrepentirse y volver a las primeras obras. Jesús no ha cambiado. Si Él no ha cambiado, la iglesia no puede haber cambiado tampoco. Si Él no ha cambiado, el Espíritu Santo no ha cambiado, que es su emisario grande aquí abajo. Nada ha cambiado, lo que ha cambiado son la gente. Las denominaciones, las religiones, son las que han cambiado, se han modernizado, han dañado el Evangelio. Alabado sea Dios. Pero nosotros, hermanos, hagámonos más primitivos cada día, aunque nos digan ridículos, aunque nos digan fanáticos, aunque les digan lo que les dé la gana. Pero ese pueblo fanático, ridículo, lleno del poder de Dios, es el pueblo que se va con el Señor cuando suena la trompeta. Alabado sea Dios. Esa es la novia de Jesús. No me diga a mí que cristianos mundanos se dan cuando el Señor dice en su palabra que no podemos establecer yugos desiguales. Y Él va a establecer yugos desiguales. Él que es espiritual y santo, con creyentes mundanos saturados de cuanta basura hay aquí abajo. Ni en sueños. No son parte del cuerpo. Bendito sea Dios. Tenemos que ser como Él. La Biblia lo dice, los discípulos serían semejantes a Él. Él lo dijo, ser santo porque yo soy santo. Y luego dijo algo más, que es una inquietud terrible, ser perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Será posible eso? Bueno, si Él lo dijo, tiene que ser posible, porque no me diga que Jesús nos va a imponer una carga que sea imposible. Es posible. Lo que pasa es que hay que vivir como vivió Él. Hay que vivir como vivió Él, en comunión con el Padre, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, me guste o no me guste. Y una vida de profunda oración. Hay poder en Jesucristo. Esta es la época decisiva, cuando tenemos que decidirnos, porque son dos los que vienen. Alabe lo que Él vive. Uno de arriba del cielo y otro de abajo de las tinieblas. Daniel dice, Apocalipsis 13, que vio una bestia que salía del mar, de abajo de lo profundo. Viene ese diablo terrible que entrará en este hombre, en el anticristo, y lo volverá a la bestia. Quiere decir que todo el poder de Satanás se mete en ese hombre. Son dos que vienen. Ahora, ¿cuál de los dos llega primero? Bueno, hay una teoría que llega primero el anticristo, porque si dice que si la iglesia se va a quedar abajo en la tribulación, pues el anticristo vino primero. Uno de los dos tiene que llegar primero, no vaya a decir que van a llegar ahí cabeza a cabeza, no. El de nosotros es mucho más rápido, no va a correr, no le va a permitir que llegue. Llega antes a rescatar su noviecita de lo que viene. Alabado sea Dios. Pero no me lo crea hasta que no se lo pruebe con la Biblia hasta la saciedad. Alabe lo que Él le ama. Sea bendito Señor Jesucristo. Quiero decir que ahí estamos. El reto de nosotros ahora es entrar en el cumplimiento pleno de la palabra. Guardar la palabra a toda plenitud.
La promesa del Señor para los creyentes que se quieren ir es: los que guarden la palabra de mi paciencia, esos libraré. Apocalipsis 3:10. Ese es el reto, ese es el llamado. Usted y yo tenemos que esforzarnos como nunca antes, pero el tiempo es breve, el tiempo es corto. Estamos bien en la recta final, estamos a punto de volar para el cielo con el Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, entrando ahora en un punto muy importante y decisivo para lo que hemos estado hablando. Cuando el anticristo aparezca en escena, la Biblia dice que se le va a sentar en el templo de los judíos. Es decir, que los judíos van a construir un templo que no está construido todavía. Eso en meses lo pueden construir. Pero cuando llegó la década del 60 y se movió hacia adelante, ni siquiera Jerusalén estaba en manos de los judíos. 20 años atrás. 20 años atrás Jerusalén no estaba en manos de los judíos. Pero en el 67 la tomaron en una guerra de 6 días. Se tenía que mover rápido, papá, porque se le acababa el tiempo. Y en 6 días se le quitaron a los árabes, que no era cosa fácil, eso fue un milagro sobrenatural. Que esa gente sintieran temor y huyeran. Ahí entraron, tomaron la vieja ciudad. 67. Ahora construyen el templo en cualquier momento. Si la iglesia del Señor ve eso o no lo ve, eso no, a nosotros no nos tiene, no nos va ni nos viene. Sabemos que va a ocurrir, pero puede ocurrir antes de nosotros volar al cielo o puede ocurrir después. Lo importante es que ahí están los judíos en Jerusalén. Ahí están hablando de la construcción del templo todo el tiempo. He leído últimamente artículos de revistas importantes donde habla de la construcción del templo y que ellos están a punto de construir el templo. Y que el gobierno está con planes preparados y demás para construir ese templo ya mismo. Y que en meses lo construyen con las formas modernas de construcción que hay hoy en día, eso en meses lo tienen terminado. Ahí ellos van a restaurar toda la adoración que había en el Antiguo Testamento, con sacrificio de animales y lugar santo y lugar santísimo y todo eso, ignorando que ya el Mesías vino y una nueva dispensación está en pie y ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, y que la ley se cumple ahora no en la gente carnal sino en los que andamos conforme al Espíritu. Pero ellos entrarán en ese asunto. Y entonces lo importante de esta cuestión es que el anticristo se le va a subir en ese templo y va a violar todo lo que se hace en el templo y se va a ostentar como Dios ahí. ¿Dónde está eso en la Biblia? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 en adelante. Y esto sí que es importante para nosotros, porque esta es la base de la doctrina de que la iglesia pasa por la tribulación, con una equivocación infantil. Mire lo que Pablo profetizó: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida del Señor, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. Ahí es que te dicen a ti: ah, no, pasamos por la tribulación porque el Señor no puede venir hasta que no se manifieste el anticristo. Pero ahí no está hablando del rapto, está hablando de la segunda venida de Cristo. Vamos a probarlo más abajo según leamos los versículos. Está hablando de la segunda venida de Cristo, donde el Señor viene con su iglesia y acaba con la tercera guerra mundial y establece un reino de paz. Por supuesto, el anticristo tiene que venir antes que eso, porque él viene y va a destruir al anticristo y lo va a echar de cabeza al lago de fuego y azufre. Ahora, fíjese el resto: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ahí está en toda la tribulación, los últimos 3 años y medio, últimos 42 meses, oponiéndose a todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto. Hay de los que rindan culto al Señor en esos días. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí le suspende los ritos a los judíos, se le sienta en el templo y dice: aquí soy yo Dios, y se ostenta como Dios, y se forma el escándalo grande que lanza a la tierra a la gran tribulación. El gran pacificador se declara ahora como lo que es la bestia, Satanás encarnado. Mi alma te alaba, Jesús.
Dice que el diablo imita a Dios en una forma tan profunda que en esos días levanta una trinidad. Satanás como Dios el Padre, que le da todo su poder al anticristo, su hijo espiritual satánico humano, y le da su trono, todo, igualito que Dios con Jesús. Y entonces aparece un falso profeta, que es el que va a estar al lado del anticristo, que es el que hace todas las obras, y levanta una estatua. Apocalipsis 13 habla de eso, y esa estatua tiene un poder tan terrible que la misma estatua mata a aquellos que no la adoran. Ahora no es una estatua ahora muerta con ojos que no ve como las actuales, es una estatua animada. ¿Qué clase de demonio habrá dentro de la estatua? Imagínense. Y sí, eso es una idolatría terrible, adorando al anticristo a través de esa estatua. Pero el falso profeta es el que hace las obras, como ahora. Ahora el que hace las obras es el Espíritu Santo, que no se mueve para nada si no es en el nombre de Jesucristo. Y el falso profeta no se mueve para nada si no es en el nombre del anticristo. Es una trinidad diabólica: el diablo, el anticristo y el falso profeta, imitando la trinidad de nuestro Dios. Mire que hasta el diablo sabe que Dios es una trinidad y la gente que abajo no lo sabe. Sonríase, que el Señor le ama. Y gente que se burla, dice: eso es un Dios con 3 cabezas. Señor, reprenda al diablo y a ellos también. Alabado sea Dios. Woke up in the dark, heart heavy like a stone, chasing this bright future, but I'm walking all alone. Got the blueprint in my head, but the structure keeps collapsing. Another red ink stain, another door violently snapping. The doubt creeps in slow, whispers turning into